El tema en el cual vamos a basar nuestro estudio de la palabra del Señor en esta mañana es la era de los predicadores. Se lo repito. Nuestro tema es la era de los predicadores. Vamos a tocar 4 puntos basados en nuestro tema en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de la predicación como algo necesario. En segundo lugar, vamos a hablar de la predicación, el medio de Dios. En tercer lugar, vamos a hablar en esta mañana de la predicación y el predicador. En cuarto lugar, vamos a hablar con la ayuda de Dios de la predicación y la intención del predicador. El texto que nos ha aportado estos puntos lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 1. Diríjase a su Biblia, por favor. Versículos 15 al versículo 18. Este es en esta mañana el texto de donde por la gracia de Dios hemos tomado y vamos a tomar los puntos que en este día vamos a estudiar. Filipenses, en el capítulo 1, versículo 15 al versículo 18. Sean tan amables y lea conmigo. Si no tiene dónde leer, preste mucha atención. Amén. Dice así la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Tremendo texto, ¿verdad? Maravilloso. En primer lugar, entonces, vamos a hablar acerca de la predicación como algo necesario. En otras palabras, como algo que se necesita y siempre se ha necesitado. La predicación luego de que nace la iglesia en el primer siglo después de Cristo siempre ha sido necesaria. Y yo no quiero imaginarme un siglo sin que la predicación no haya estado presente. Ha estado presente siempre. Usted se preguntará, ¿qué es la predicación? Escuche, por favor. La predicación es la proclamación del mensaje de Dios, el consejo de Dios y la predicación y proclamación de la salvación del pecador. El hombre desde su caída siempre ha necesitado escuchar cómo Dios ha de salvarle, y la predicación lo que hace es que toma el mensaje de Dios, el consejo de Dios, y a través de la predicación se anuncia. Por eso es que la predicación es la proclamación, es anunciar, es decir, hablar. Pero cuando hablamos del Evangelio es proclamar.
La predicación es necesaria, escuche lo que le voy a decir, por el testimonio de Cristo, por el alcance de los perdidos y para la reforma de la vida de los que creen. ¿Qué significa eso? Que la predicación ha sido necesaria para que el testimonio de Cristo a través de toda la historia haya sido y sea proclamado. No solamente a través de la predicación se anuncia a Cristo y se proclama y se ha proclamado a través de toda la historia, sino que la predicación siempre ha sido necesaria para que los hombres, los pecadores, nosotros, escuchemos lo que Dios tiene que decirnos conforme a nuestra necesidad de salvación y cómo Él puede salvarnos a nosotros. Pero también la predicación siempre ha sido necesaria para que todos los hombres podamos saber cómo Dios cambia la vida, el corazón y cómo la palabra de Dios nos revela el consejo y la voluntad de Dios que transforma una vida. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Quién mandó a predicar aquí? Cristo el Señor. Él dijo: vayan, la predicación es necesaria. Pero la predicación como tal es algo que el Señor ordena, manda, instituye. Dice: vayan por todo el mundo, proclamen, prediquen el evangelio. Es necesario que lo hagan. Y aquellos que lo escucharon lo hicieron. El texto dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio. Y prediquen el evangelio a toda criatura, a todas las personas, a todo mundo. Y ese es el mensaje y el deber de todos nosotros los que conocemos el evangelio del Señor. En segundo lugar, la predicación es el medio de Dios. Dios decidió, escúcheme, salvar a los que creyeran en el mensaje que lleva la predicación. Por lo tanto, la predicación no es algo vacío, sin propósito alguno, sin sentido por voluntad de hombres, sino que Dios, en su soberana voluntad, dijo: voy a hacer de la proclamación, la predicación, el consejo, un medio para que todo aquel que crea en lo que se proclama y se predica sea salvo. Benditos predicadores a través de los siglos que han sufrido, han tenido el valor, el coraje, no han temido, se animan en el Señor y no callan el mensaje, el único mensaje, el evangelio del Señor, el único mensaje que le dice al hombre que está en una situación grave delante de Dios por sus pecados, pero que a la vez le dice que Dios puso a su propio Hijo como propiciación para que Él tomara y cargara sus pecados, fuera a la cruz y otorgara perdón gratuitamente y por gracia. Benditos predicadores durante todos los siglos que no han callado el mensaje a través del cual Dios ha otorgado salvación a aquellos que lo han creído. Estamos en el segundo punto, que nos dice que el evangelio es un medio de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien. Dios decidió salvar a los que creyesen en el mensaje de la proclamación, en aquel mensaje que contiene a Jesucristo como el Salvador. Aquellos que dicen que la salvación es gratuita por medio de la fe, por la gracia de Dios. Aquellos que creen en eso, que Cristo es el único camino, la única verdad y la única la vida, perdón. Aquellos que han creído en ese mensaje, aquellos que lo han recibido, han sido salvos, porque la promesa del evangelio es que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Acompáñame. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
A través de la sabiduría humana, los hombres no pueden salvarse ni conocer la forma en cómo Dios salva al hombre. Los hombres son salvos a través de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es el Evangelio. Y el Evangelio se proclama a través de la predicación. ¿Comprende eso? ¿Por qué el Evangelio y Cristo mismo es sabiduría de Dios? Se lo voy a decir. ¿Por qué? Primero, los hombres que caímos en Adán, totalmente perdidos, no pueden salvarse a sí mismos y son culpables ante Dios. Ninguno de ellos puede expiar el pecado y quitar la culpa de toda la raza. Ninguno. Dios en su infinita sabiduría, entonces, Él sabiendo lo que se necesitaba, porque se necesita sabiduría para saber qué es lo que se necesita. Sabía que se necesitaba alguien que fuera Dios para poder morir por toda la humanidad y a la vez hombre para poder cargar el pecado de todos los hombres. En esa sabiduría de Dios, entonces, Cristo se encarna, siendo Dios a la vez y hombre a la vez, para morir por los pecados, pero para poder resucitar como un perfecto obediente a la ley de Dios. Luego de haber hecho Él el sacrificio, pagado la culpa, entonces tiene Dios que ser Dios para poder otorgar el beneficio alcanzado por este Dios hombre a aquellos que crean en la veracidad de su persona y de su obra. Para luego Dios garantizar a esos que creen su salvación, sostenerlos y ayudarlos y guiarlos y afirmarlos hasta el final para que la salvación y su expiación sea eficaz. Esto tiene que haber mucha sabiduría aquí. Cristo dijo, si yo me voy, no se preocupen, yo me voy, pero en esta sabiduría hay algo que el Dios Todopoderoso ha determinado. No los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Consolador para que usted esté con ustedes para siempre. Esto también hace parte de la sabiduría de Dios. Pero toda esta verdad de la salvación se proclama en algo que el apóstol Pablo dice, la locura de la predicación. Porque la predicación que anuncia a Cristo como el Salvador, un Dios muriendo por los pecadores, es locura para muchos. Sin embargo, es el medio de Dios. Si hay alguien que siente la necesidad de ser salvo, le voy a dar un consejo. Préstele atención a lo que se predica en la iglesia cuando usted la visita. Porque se supone que allí están los hombres que tienen en sus labios aquel mensaje que constituye la salvación de los que han de creer. La predicación también es el medio de Dios amonestar a los hombres. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 4. Aquí lo que quiero que veamos es que la predicación también es el medio de Dios para amonestar a los hombres. Dice así la Escritura. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra. Y cuando prediques, dice, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Y cuando predique, redarguye a los hombres, dice, redarguye. Este es el medio. Cuando prediques, redarguye. ¿Qué más? Reprende. ¿Qué más? Exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire todo aquello que está incluido dentro de este hermoso medio que es la predicación. Por lo tanto, cuando usted viene a escuchar la predicación, métase en la cabeza, voy a exponerme a ¿qué? A ser, escúcheme, redarguido, reprendido, exhortado, ojalá que con paciencia por parte del predicador, porque el desierto a veces no la hay, ¿verdad? Es necesario. Ahora, porque vendrá tiempo, y creo que estamos en ese tiempo, cuando la gente no querrá la sana doctrina, no quieren la sana predicación, no la querrán. Ese tiempo es hoy. Porque vendrá tiempo cuando la gente no querrá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no voy a detenerme porque aquí hay muchas cosas, sin embargo voy a describirle lo que trata el pasaje de decir. Habrá tiempo en que la gente no querrá oír la sana doctrina, pero siempre querrá oír otra cosa. Entonces, queriendo oír algo, ellos toman
a sus propios hombres y mujeres y los hacen sus maestros para que ellos les digan a ellos lo que ellos quieren escuchar. Entonces los financian a esos predicadores para que el predicador le diga lo que quiere escuchar, lo halagan, adulan y hacen todo para que el predicador siempre les diga lo que ellos quieren oír. Ese tiempo es el tiempo de hoy. Pero no todos los predicadores somos así. Habemos predicadores que nos interesa trazar la escritura y que la escritura hable sola. Y que usted reciba el mensaje de Dios allí y nosotros solo exponerles el texto. Si usted tiene problema, lo tiene con Dios, no conmigo. Sigo leyendo. Dice, ellos amontonarán sus propios maestros según sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero la predicación es el medio para redarguir, corregir y todo lo que está aquí. Ok, bien. Tercer lugar, la predicación y el predicador. ¿Quién es el predicador? El predicador es aquel que toma el mensaje de Dios para ser anunciado. Escuche lo que le dije porque esto es importante. El predicador es el que toma el mensaje de Dios para ser anunciado. Les hago una pregunta. Todo aquel que usted ve, ya sea con un micrófono, sin un micrófono, hablar, ¿necesariamente es un predicador? No necesariamente. En el mundo habla mucha gente. ¿Todo aquel que traza un discurso es un predicador? No, porque no todo discurso es un discurso de la palabra de Dios, ni es un consejo de Dios. Por lo tanto, no todo aquel que traza un discurso es un predicador. Entonces, abra los ojos porque hay gente que parece ser predicador, pero no son predicadores. Una regla que debe cumplir todo predicador es que debe tomar el mensaje de Dios, el consejo de Dios y anunciarlo. Si lo que él está diciendo no es el mensaje de Dios, puede ser un motivador, un conferencista, puede ser no sé qué cosa, un expositor de cualquier otra cosa, pero no es un predicador de la santa y poderosa palabra de Dios. El predicador entonces es aquel que toma el mensaje de Dios para ser anunciado. Allí mismo en 2 Timoteo, en el versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios. Esto te encarezco es te encargo. Todo predicador, por lo tanto, tiene un encargo. Es alguien que sabe que tiene un encargo de predicar, de tomar el consejo de Dios y anunciarlo. Eso lo debe saber todo predicador. Él dice en el versículo 12, el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra. Y le dice, que prediques. Te encarezco, te encargo, que prediques. El predicador debe predicar, pero debe predicar la palabra. Preste atención. El mismo texto allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo como testigos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Versículo 2, vamos, que prediques, y luego le dice, ¿que prediques? ¿Que prediques qué? Que prediques la palabra. Todos ustedes, mírenme, ustedes pueden y tienen el derecho de decirle al predicador, ¿tú eres predicador? Predícame. ¿Predícame qué? Predícame la palabra. ¿Usted ve que su pastor no predica la palabra? Dígale, pastor, vea, yo voy a ir, pero cuando yo vaya, si usted es un predicador, predíqueme la palabra. No importa, pastor, cómo sea, si es la palabra, predíqueme la palabra, pero yo allá no voy a ir a perder el tiempo. Ojalá se levanten en los
próximos tiempos gente así que diga, predíqueme, pero predíqueme la palabra. No me predique sus historias, no me predique su vida, no me predique sus éxitos, no me predique sus logros, no me predique nada de eso. Predíqueme la palabra porque yo voy allá es a escuchar el consejo de Dios que yo necesito, no me predique otra cosa. Y entonces allí los predicadores nos vamos a sentir desafiados de ir a la palabra y tomar de la palabra y traerles a ustedes. El predicador debe predicar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación a los hombres. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 al 4. Todos los que tienen Biblia, levante su voz y vamos a leer. Dice la palabra. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Lea conmigo, por favor. 1, 2, 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase. ¿Qué se nos confió? Se nos confiase el Evangelio. Y como se nos confió el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que nos prueba nuestros corazones. ¿Qué se les confió? El Evangelio. Eso de que se les confía es como, venga, dame tu mano, ábrela, ponlo. Te voy a confiar algo, voy a poner en tus manos algo. ¿Qué voy a poner? El Evangelio. Todo predicador, lo que se le ha confiado es el Evangelio, las buenas noticias. ¿Para quiénes? Para ustedes, para usted, para mí. El Evangelio y la proclamación del Evangelio, por lo tanto, preste atención a lo que le voy a decir, no solamente consiste en denunciar el pecado y los pecados de los hombres. Escúcheme. Todos los que estamos aquí nacimos en pecado y se nos debe hacer ver nuestra maldad. Pero hacernos ver el pecado, nuestra perversidad y depravación, no es el Evangelio completo. Al hombre se le debe hacer ver su error, pero a la vez se le debe enseñar la forma en cómo Dios resuelve ese problema. Porque de cierto es que se debe comenzar hablando de la pecaminosidad del pecado, de la depravación del hombre, de su plena corrupción, pero a la vez se le debe decir al hombre cómo esto se ha podido resolver. Se le debe decir al hombre que es culpable por haber pecado, pero a la vez cómo puede ser hallado inocente. Si esto se predica así, eso es un evangelio completo. Escúcheme, mi amado, escúchame. Yo podría pasarme aquí toda la mañana señalándole sus pecados y el dedo se me cansaría, así. Y luego tendría que voltear hacia acá y hacerme así hasta que la mano, toda la mañana yo pudiera cansarme. Porque si yo enumerara los pecados que durante toda esta semana ustedes cometieron, fueron muchos. De aquellos que estuvieron conscientes y de los que no, de aquellos por omisión y por comisión, me cansaría. Y de cierto tengo el deber de decirle, todo lo que estamos aquí estamos perdidos, sin Dios, somos pecadores y culpables. Pero el Evangelio tiene que venir a decirte a ti, hey, Dios resolvió esto, ¿qué? Poniendo a su santo Hijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De cierto los pecados nos hacen culpables ante Dios por haber quebrantado la ley, pero de cierto Jesucristo, su obediencia, su perfecta obediencia a la ley de Dios, al yo creer se me otorga para que siendo culpable Dios me reciba como inocente por la fe en su único Hijo a quien Él puso en mi lugar para que pagara mi deuda de pecado. Así es que el Evangelio es Evangelio. Hay personas que dicen, a mí sí me gustan los predicadores que denuncian el pecado. Pero si ese predicador que te denuncia el pecado no te habla de cómo el pecado se resuelve, lo que estás escuchando no es el Evangelio. Estás escuchando a alguien que denuncia el pecado, pero no estás escuchando el mensaje que te anuncia a la vez cómo el pecado es perdonado. ¿Sabe qué es lo triste de hoy día? Que ni los predicadores conocen el Evangelio.
¿Qué van a proclamar? Los predicadores hoy van a los congresos a especializarse en cómo motivar a la gente, en cómo los que están allí hacen dinero, cómo se vuelven exitosos, ricos y prósperos. Se especializan en un montón de todo, pero los predicadores debemos especializarnos ¿en qué? En cómo proclamar el evangelio al punto en que la gente lo entienda y lo crea. Esa debe ser nuestra materia preferida de todos los días. ¿Cómo yo a ti te puedo predicar el evangelio con tal claridad de que tú lo comprendas, lo entiendas y ojalá lo creas por la gracia de Dios? Si yo no hago eso, los invito a ustedes a que vengan a perder el tiempo mientras están sentados allí. Santo Padre. Sigo. Hay momentos que como predicadores nos volvemos predicadores peligrosos. Sí, predicadores peligrosos. ¿Cuándo un predicador se convierte en un predicador peligroso? ¿Cuándo? Escúcheme lo que le voy a decir. Un predicador que no acude a la Biblia es peligroso, es dañino. Y yo creo que ustedes se han expuesto en algún momento de su vida a predicadores peligrosos. Mire, un predicador que no conoce en qué consiste la Biblia, cuál es su mensaje central, no sabe de qué trata, es un predicador peligroso. Un predicador que a diario no lee la Biblia, a diario, yo esto se los valgo a ustedes como miembros, pero un predicador que todos los días no lee la Biblia es un predicador que se puede tornar en un predicador peligroso. Un predicador que no estudia las Escrituras y las reestudia y las reestudia y las reestudia es un predicador que se puede tornar en un predicador peligroso. Un predicador que no ora es un predicador peligroso. Pero los predicadores que no estudian las Escrituras, que no las leen y que no oran, se pueden reconocer. ¿Cómo, pastor? Fácil. Cuando usted ve que pero ¿cómo le digo a usted si usted tampoco lee? Si eso es difícil. Bueno, para los que leen. Y para aquellos que tienen sentido común. Vamos a suponer que usted no sea el más diestro en las Escrituras, pero usted puede escuchar y usted dice, esto está como extraño, esto es como raro. Yo todo el tiempo que he escuchado o he leído la Biblia, veo que esto es como extraño. Bueno, lo que pasa es que hay predicadores que como no leen, no estudian, ni aman a Dios, ni son temerosos a Dios, y son predicadores peligrosos, salen con medias verdades, tergiversaciones, herejías así, explícitas, salen con cosas que no son el evangelio, desviadas de Jesucristo, un montón de cosas salen, y usted se está exponiendo a que lo engañen, hagan detracción de su fe, desvíen su fe, le hagan un daño impresionante porque los predicadores, que son predicadores peligrosos, afectan la fe de las personas. Yo no puedo decir que soy experto aún, me falta muchísimo discernimiento, pero hay unos predicadores que yo he escuchado, he visto en persona por las redes sociales y cosas que dicen que yo digo, wow, a kilómetros me huele a herejía, me huele a cosas desviadas de la Escritura y no siento el aroma del Evangelio, a leguas, porque lo que dicen no se parece al Evangelio de la Biblia. Y digo, pobre de aquellos que los están escuchando, pobre de aquellos que están diciendo, wow, sí, viene de los labios de tal hombre, wow, maravilloso, y como tal hombre es tan reconocido, debe ser verdad. Falso. Puede ser el predicador muy reconocido y no necesariamente tener la verdad, por eso, en sus labios. Pudiera pasarme toda la mañana denunciando a los predicadores porque sí que tengo unas acusaciones importantes. ¿Hay algún predicador de fiar hoy día? Sí los hay. Pero si usted no quiere fiarse de nadie, le voy a presentar uno. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde está su predicación aquí? Recomiéndame otro, pastor.
Se llama Pablo. Tiene 14 epístolas escritas. ¿Dónde están sus escritos? Aquí. Recomiéndome otro, Pedro. Aquí están. Otro se llama Juan, tiene 3 cartas aquí escritas. Otro, Santiago, también está aquí. Tiene otro, uno Judas, no el Iscariote, aquí está escrito. Tengo varios predicadores, pero están aquí. Le toca leer. Pero pastor, ¿a quién podemos escuchar? Aquí en este lugar, carrera 21, número 1457, en el portal campestre 2, diagonal a las piscinas. ¿Y sabe por qué puedo recomendar esto? Porque yo le he orado al Señor y le digo, Señor, yo quiero pastorear un lugar donde la gente pueda venir con confianza a escuchar. Porque la gente tiene necesidad de poder encontrar un lugar sano, donde si necesitan salvación, escuchen el mensaje, que creyendo en él pueden ser salvos. Si necesitan ser instruidos, escuchen un mensaje de la Biblia que les puede instruir. Si necesitan consejos, pueden escuchar los consejos de Dios para sus vidas. Pero tenemos el deber de proveer a las almas lugares sanos. No solamente a través del mensaje, sino a través de intenciones correctas. De predicadores que no solamente tienen un mensaje correcto, sino que tienen intenciones correctas. Sería mi cuarto punto y termino. Casi lo dejo para la próxima, pero no lo voy a dejar. En cuarto lugar, hablemos de la predicación y la intención del predicador, y ahora sí vamos a acabar en nuestro texto. Regrese a Filipenses. En el capítulo 1, versículos 15 al 18. Vamos a releerlo. 1, 15 al 18. Nos dice nuestro amado hermano Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Voy a tratar de desglosar el texto aquí delante de ustedes. Voy a tratar de no argumentar mucho. Voy a tratar de desmenuzarlo y dárselo a ustedes allí en la boquita para que lo tomen así suavecito por pedacito y se lo traguen. ¿Vale? Está bien, preste atención. Porque traté de molerlo lo más que pude para que usted se lo pudiera llevar. Preste atención. Nuestro texto, que es este, nos da predicadores con un tema concreto, pero con intenciones distintas. ¿De dónde usted saca eso que todos tenían el mismo mensaje, pero en lo que variaban es la intención? Sí, es correcto. ¿Dónde está, pastor? En el versículo 18 dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, él dice, Cristo es anunciado. ¿Qué significa esto? Que el mensaje de Cristo, todos estos que él cita como predicadores, estaba en sus bocas. O sea, todos predicaban a Cristo. ¿Cuál era la diferencia? La intención del predicador. Nuestro cuarto punto es el predicador y sus intenciones. Entonces, todos tenían el mensaje correcto. Esto todavía hace de nuestro tiempo peligroso, porque todos dicen Cristo, 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 pero entonces, ¿qué hay detrás? Intenciones malvadas. Ahora escúcheme. Nuestro texto, que es este, nos da predicadores por envidia y por contienda. ¿Dónde lo dice el versículo 15? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué significa? Lo siguiente. Predicar por envidia, o los predicadores que predican por envidia, porque sí los hay, ¿cuáles son? Son los que predican con un sentimiento de disgusto al ver la prosperidad de otro predicador.
En el caso del apóstol Pablo, él dice, algunos predican por envidia. Significan que ellos son conscientes de cómo Dios me ha bendecido y ha bendecido el ministerio y tienen envidia de cómo Dios a mí me ha prosperado como predicador. Entonces, ellos se hacen predicadores porque lo que buscan es tener o alcanzar la misma prosperidad en el ministerio que yo tengo. Predicar por envidia es: siento disgusto porque tú eres predicador y has prosperado y eres un predicador próspero. Ahora voy a lanzarme a predicar también porque quiero tener lo que tú tienes y alcanzar lo que tú alcanzaste. Y Pablo dijo, hay algunos que predican por envidia. Pero él también dijo, hay algunos que predican por contienda. En otras palabras, hay algunos que predican por pleito, por enemistad o por rivalidad. Y esto sí existe hoy día. Hoy hay rivalidad entre predicadores, ¿sí sabían? Y por pleito y contienda también nacen y surgen predicadores. Como por hacerle la guerra a otro. También nuestro texto, preste atención. Al decir que hay predicadores por contienda, también nos quiere decir que hay algunos que predican simplemente porque quieren superar a otros y también quieren predicar por competencia, por competir. ¿Sabía usted que hay personas y pastores que predican con la intención de tener una iglesia más grande que la que tiene el otro pastor? Entonces usted está escuchando un mensaje, pero la intención del corazón de este que lo está haciendo es competir con otros. Ya usted está aquí frente a personas que tienen intenciones no sanas. Nuestro texto también nos da predicadores por contención y no sinceramente. Lea conmigo por favor el versículo 16. Dice: los unos anuncian a Cristo por contención y dice no sinceramente. Ahora preste atención. ¿Qué significa predicar a Cristo por contención? Ya vimos aquellos que predican a Cristo por envidia y por contienda, pero no es lo mismo contención que contienda. Hay algunos aquí que predican por contención. Anote, si está anotando o preste atención, escúcheme. Los que predican por contención son los que predican para dividir. Aquí, gracias a Dios, no ha surgido ninguno. Pero hay predicadores que se levantan para dividir, ya sea la congregación o el grupo que tiene y sostiene otro predicador. Pero escuche más, ¿qué es predicar por contención? Son aquellos que predican para dividir, pero también son aquellos que predican por ambición. Y esto que sí abunda. No solamente aquellos que predican por contención, predican para dividir y por ambición, sino que predican para buscar lo suyo propio. Y dicen, wow, yo como predicador puedo beneficiarme de la predicación o de la gente a la que yo le predico de tal cosa porque tienen un propósito egoísta y personal. Pero no solamente predican por lo suyo propio, sino que predican para formar partidos. Y no solamente para formar partidos, escúcheme lo que la palabra original, porque son definiciones de las originales del griego, me llamó la atención, que los que predican por contención lo hacen para ganar seguidores. Cuando usted escucha la palabra ganar seguidores, ¿qué se le viene a la mente? Inevitablemente pensamos en las redes sociales. ¿Por qué el tema de esta mañana es la era de los predicadores? Se lo voy a resumir. Porque, amado, hoy yo me pregunto, ¿dónde estaban antes que las redes sociales no estaban? Y usted dirá, pastor, yo predico desde antes del smartphone. Yo soy de una época un poco anterior al boom de la tecnología. Y luego encontré la tecnología y predico en las redes sociales. Está bien, pero yo me pregunto, ¿de dónde han salido tantos? ¿Dónde estaban que ya hay tanto predicador como grano de arroz? Y ya hay cristianos que dicen, yo la verdad no tengo necesidad de ir a la iglesia. Busco allí en las redes sociales cualquier predicación y cualquier predicador y lo escucho. ¡Wow! ¡Qué peligro ese!
Porque, amado hermano, dirán, es que pastor, ahí ya sí, mire, y el día que me canso de usted, pues pongo otro, porque yo puedo escuchar hoy a quien yo quiera. Pero sí que hay muchos allí simplemente porque quieren alcanzar seguidores. Es lo único que quieren. Y además esos que predican por contención lo hacen porque están tratando de buscar un beneficio. Y hay algunos que no predican tampoco sinceramente, sino que tienen motivos egoístas, ocultos, y a la verdad son hipócritas. Escúcheme. Nuestro texto también nos da los que predican a Cristo por pretexto. En el versículo 18 dice, que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, hay quienes predican a Cristo por pretexto. ¿Qué significa? Anote o preste atención. Predicar a Cristo por pretexto es hacer parecer. Escúcheme. No solo hacer parecer, sino que la palabra original traduce mostrar hacia afuera. En otras palabras, aparentar ser predicadores. Y de esto también estamos llenos. Tenga cuidado, porque hay gente que aparenta ser predicador, pero que no son predicadores, y mucho menos de la palabra. Y hay otros que tienen el evangelio, pueden anunciarlo, pero que no son predicadores. Y al no ser predicadores, carecen de varias cosas. ¿De qué? Se lo voy a mostrar. Nuestro texto no solamente nos muestra a estos predicadores, sino que también nos dice que hay predicadores de buena voluntad, por amor y en verdad. De esos es de lo que este mundo debería estar llenos. Y aquí les quiero hacer a ustedes una pregunta. Para usted, ¿qué significa predicar de buena voluntad, por amor y por verdad? Y estoy hablando de la intención ya del corazón. Ya vimos que hay algunos que predican por envidia, contienda, contención, no sinceramente. Pero hay unos que predican, dijo el apóstol, por amor, voluntariamente y por verdad. ¿Usted con cuál quisiera encontrarse? ¿Los que predican por envidia, por pretexto, por contención, no sinceramente? ¿O por aquellos que predican por amor, de buena voluntad y por verdad? Ok, escúcheme por favor. En el versículo 15 él dice que de cierto hay unos que hablan o que predican de buena voluntad. En el versículo 17 él dice que hay otros que predican por amor. Y en el versículo 18 él dice que hay algunos que también predican por verdad. Son escasos, pero sí los hay. Sí los hay. Pero cuando nos referimos o cuando mencionamos o decimos de buena voluntad por amor y en verdad, ¿a qué nos referimos? Escúchenme. Cuando hablamos de predicadores de buena voluntad, son predicadores con una intención correcta o con una buena intención. Porque predicar es su deleite. Y aparte de ser su deleite, tienen un buen propósito y que predican obedientes a Dios. Eso es predicar de buena voluntad. Predicar por amor es predicar desinteresadamente. Uno. Predicar no solamente por amor a que el pecador conozca el evangelio, sino también por amor a Dios, porque Cristo es digno de que se anuncie, y quien ama a Cristo predica a Cristo. ¿Y cómo es predicar en verdad y por verdad? Predicar en verdad y por verdad significa que hay predicadores que son fieles, no solamente a la verdad, sino que son fieles porque son verdaderos creyentes, honestos predicadores y son genuinos en su manera de vivir. Yo oro a Dios ser de los tres últimos, pero también denunciar a los primeros y orar a Dios para que me guarde en caer, para nunca llegar a ser uno de aquellos que son vergüenza para el evangelio. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Hay gente que se excusa y dice, yo a la verdad no creo, no me entrego a Dios, porque eso hay un montón de predicadores falsos y ahora sí que peor, ahora que todos tienen el mensaje pero tienen malas intenciones. Tú no estás llamado a creer al predicador. Y en última instancia,
Lo que a ti te debe interesar es el mensaje del Evangelio, porque ni siquiera la intención del predicador perverso salva. Salva a Cristo Jesús el Señor y su verdad. Por lo tanto, aquellos que se excusan y dicen, no creo a Dios, no me entrego al Señor, no le reconozco como Salvador, porque a la verdad hallo que hay muchos falsos, engañadores, embaucadores y ladrones. No te aferres a eso. Es Jesús el Señor y Él está claramente expuesto a las Escrituras. Y tampoco te desanimes, porque así como hay algunos que predican a Cristo por envidia, contención, por hipocresía, no sinceramente, Dios ha preservado hombres fieles. Órale a Dios y que Dios te conduzca a un lugar donde tú puedas ser alimentado por alguno de aquellos hombres fieles al Evangelio. Pero si hay alguien que no recibe a Cristo como Salvador, no se entrega al Salvador porque se excusa detrás de los predicadores falsos, usted está tomando una mala decisión en su vida. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tiene la verdad plena, es la verdad plena y es el único que puede salvar. Si usted muere con esa excusa en su corazón, no le servirá el día del juicio para excusarse. No le alcanzará.